que no me conozca y se haya conectado a estos seminarios en el día de hoy o otro día. Bueno, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy analista de mercados financieros con más de 12 años de experiencia y soy el CEO y fundador de Impulso Bolsa. La metodología que utilizo para operar dentro de los mercados se basa en análisis técnico, tendencia de mercado y los impulsos Fibonacci, que digamos que es el grueso de mi sistema. Y con esto, pues bueno, pues selecciono los valores más fuertes del mundo para intentar incorporarme a las tendencias alcistas, ¿no? Que tienen esas acciones más fuertes del mundo. Aunque también opero forex, materias primas e índices. Bueno, y recientemente he completado dos máster, uno de bolsa y otro de inversión de productos financieros, para complementar un poco la formación, ¿no? Porque hay cosillas que a lo largo del tiempo pues se van olvidando, ¿no? Y siempre digo que es muy importante que la formación no la dejéis nunca de lado. Bueno, pues dejamos a un lado las presentaciones y el seminario que nos ocupa hoy, bueno, lo hemos titulado como un sistema, ¿no? Para operar con éxito en bolsa. Y bueno, os voy a explicar hoy cómo analizo yo un gráfico con el sistema que he desarrollado a lo largo de los años, ¿no? Y la experiencia que me ha ido dando revisar todos los mercados. Os voy a explicar cómo me enfrento yo a un gráfico. Porque muchas veces, ¿no? Pues he cogido esta acción, por ejemplo, la de Merck and Company, como ejemplo, ¿eh? Luego, si queréis, al final, me vais dejando las dudas en el chat, yo la voy solucionando. Y bueno, luego si queréis alguna acción en concreto, le echamos un vistazo a ver en qué punto se encuentra, ¿vale? O si queréis alguna acción, pues a ver cómo está. Entonces nosotros cuando abrimos un gráfico, pues, nos encontramos esto, ¿no? Y muchas veces es verdad que aprendemos a lo mejor alguna estrategia para entrar dentro del mercado y demás, pero cuando nos enfrentamos nosotros solos a un gráfico, no sabemos exactamente qué tenemos que hacer, cómo lo interpretamos, si es buena acción, mala acción. Os estoy hablando únicamente de analizar un gráfico, ¿vale? Porque luego tenemos otra parte que es analizar, por ejemplo, los ratios de las empresas para saber si está infravalorada, si tiene mucha deuda, si tiene... En esa parte no me voy a enfocar. Yo soy especialista en análisis técnico e interpretar los gráficos, porque siempre se lo digo a todos los alumnos, ¿no? El gráfico te da toda la información. Los resultados de una empresa ya están descontados del gráfico con antelación. Lo que pasa es que hay veces que se presentan los resultados de una empresa y a lo mejor difieren mucho con lo que ha descontado el gráfico, ¿no? Y por eso hay veces que tenemos gap alcistas o bajistas, apreciándose la acción o depreciándose. Pero el gráfico te da toda la información y creedme, que lo llevo analizando durante 12 años de mi vida, no se necesita nada más. Yo sé que esto es un poco controvertido, ¿no? Decirlo, aunque está bien apoyarlo con un análisis fundamental, por ejemplo, sobre todo en las empresas, pero la experiencia me ha dicho que únicamente viendo el gráfico es más que suficiente. Entonces nos vamos a centrar en un gráfico vacío. ¿Veis? Aquí yo he abierto mi plataforma de TradingView y tengo aquí mi gráfico vacío. Vale, ¿cómo me enfrento yo a un gráfico vacío? Vale, lo primero, súper importante, poner el gráfico en temporalidad semanal. Siempre, siempre, siempre que hagamos un análisis desde cero, tenemos que ponernos el gráfico semanal, obligatorio. ¿Por qué? Porque te da una perspectiva a golpe de vista si es un activo alcista o bajista. Esto es lo primero que nos va a transmitir cuando ponemos el gráfico semanal. ¿Vale? Entonces, yo poniendo mi gráfico semanal, puedo decir que esta acción está haciendo máximos y mínimos crecientes. Entonces, yo como estoy buscando las acciones más fuertes del mundo, bueno, aplicarlo a criptomonedas, a cualquier activo, ¿eh? No os pongo las acciones porque digamos que es lo que más familiarizado estáis todos vosotros, pero que da igual, ¿eh? Se lo podéis aplicar a cualquier activo y funciona igual de bien en cualquier activo. Habrá activos más lentos que tarden más en cumplir los objetivos y otros menos. Pero ya con un simple vistazo sé si es una acción alcista o bajista, ¿no? Porque una acción alcista, ¿qué es? Máximos y mínimos crecientes. Una tendencia negativa o bajista, ¿qué significa? Máximos y mínimos decrecientes. ¿Vale? Entonces, como yo solamente estoy buscando activos que sean fuertes y poderosos en el largo plazo,
Pues ya con esto descarto un montón de acciones. Vale, ya tengo mi gráfico en semanal. Yo utilizo 2 indicadores y medio. ¿Vale? Ahora os explico el y medio. Utilizo un indicador de volumen que me va a decir los puntos en el que es posible que el mercado se detenga o empiece a corregir o tome la dirección contraria del movimiento previo a donde surge el volumen. Os lo quiero poner desde cero para configurarlo con vosotros, para que os hagáis la plantilla y la tengáis configurada. Y es este indicador. Yo no utilizo el indicador de volumen normal, ¿vale? Utilizo el Critical Volumen X, ¿vale? Pues si ponéis volumen CRIC, os sale directamente, es este, ¿vale? El de Dread Build. Vale, si yo le pincho, os va a salir aquí un indicador de volumen. Veis que hay 2 barras, una roja y otra azul, ¿vale? Este indicador de volumen es la media del volumen de sesiones anteriores y únicamente te va marcando las barras donde esa media es superada. Eso que te está diciendo que en ese punto de mercado ha entrado dinero, ya sea bajista o alcista. Ahora os explicaré más o menos cómo interpretarlo. Y luego veis otras balas de volumen azules, pero esas no son relevantes. Las buenas son estas, las que veis aquí en rojo. Vale, para quitar las barras azules le dais aquí y ponéis el color blanco y las quitáis. Únicamente nos van a interesar las barras rojas. Que bueno, que luego le podéis poner el color que queráis o como sea más cómodo, ¿vale? Eso no, digamos que no nos influye. Veis que cuando entra el indicador este de volumen, las barras son de diferente color. Bueno, pues esas barras de esas velas que coincide con la barra de volumen, te está diciendo que por lo que sea, en ese día en concreto, ha entrado volumen. ¿Qué suele pasar cuando entra volumen? Pues que el precio, si estamos en una tendencia alcista, lo más probable, si surgen los máximos, lo más probable es que el precio se para y empiece a corregir. Lo más probable, que se pare esa tendencia alcista para coger fuerza y luego seguir subiendo o cambiar la tendencia como en este caso. Y cuando lo tenemos, que el mercado cae y aparece el volumen después de una subida, lo que te está diciendo es que probablemente aquí han comprado y probablemente el mercado suba, ¿vale? Esto es a grandes rasgos, ¿vale? Porque esto tiene mucha más profundidad y más lecturas. Lo único que os voy a dar hoy las pinceladas de todo, porque explicaros cada parte del sistema es meses y meses de formación, ¿vale? Entonces, os voy a dar las pautas para que sepáis cómo funciona más o menos. Este indicador de volumen funciona realmente bien y a mí me dice los puntos en el que tengo que tener cuidado porque es posible que la tendencia se detenga o no. ¿Vale? Vale, pues ese es el primer indicador que yo pongo en mi sistema. El siguiente indicador, que es el que mejor funciona, tenemos que buscar aquí la media ponderada. Bueno, no sale. Ok, vale, es que había que poner media móvil. Vale, es esta. Vale, hay muchas, por volumen, en el tiempo y demás, anual, nada. Esta, la primera, ¿vale? Media móvil ponderada. Si nosotros le pinchamos, nos va a salir aquí la media, ¿no? ¿Qué es la media? Pues digamos que es las velas, va cogiendo periodos, depende de la configuración que tengamos en esa media, y digamos que va lisando el precio. Digamos que hace el precio como más uniforme, que no tiene estas subidas y bajadas que transmiten las velas, sino que nos da, digamos, una pincelada más suave de hacia dónde va el precio. Vale, esta hay que configurarla. Como este no hay que configurarlo porque viene de serie bien, únicamente hay que quitar lo que son las barras de volumen que no nos interesan. Esta sí hay que configurarla, ¿vale? Pues le dais aquí, a la ruedita esta de aquí,
Vale, esta tiene truco. Esto es una media de 9 sesiones. Te coge las 9 sesiones anteriores y te hace ese alisamiento del precio. Vale, la que utilizo yo, y creedme que he probado la móvil, la exponencial, la media de Hull, he probado infinidad de medias. Y la única que me funciona bien es la de 30 sesiones, pero no la diaria. A ver, aquí. Tenéis que poner aquí en el intervalo de tiempo semanal. Esto es súper importante, ¿vale? Porque fijaros cómo cambia de lo que es el gráfico en semanal y en diario. Fijaros cómo cambia. ¿Veis? Esta no nos interesa. Eso va tan pegado al precio que no tiene ningún sentido operar esa acción con la media tan pegada al precio. Entonces hay que poner semanal. El color le podéis poner lo que os dé la gana. A mí me gusta en azul y que sea gorda, ¿vale? No lo dejáis fin a la línea porque os puede llevar a tomar señales falsas. Entonces, con esta media nos va a marcar cada ciclo en el que se encuentre el precio de una manera un poco más armoniosa, si está en una tendencia bajista o una tendencia alcista. Ok, pues fijaros, ¿no? Aquí la media se empieza a girar y fijaros. Ahora viene lo que es la interpretación del gráfico, un poco, así a grandes rasgos. Tenemos un ciclo alcista, uno bajista, uno alcista, y ahora podemos decir que en el medio y corto plazo este activo está en una tendencia bajista, porque cada time frame tiene su tendencia, ¿no? El gráfico de un minuto tendrá una tendencia alcista o bajista, el de 5 minutos tiene otra tendencia, el diario tiene otra, el semanal otra y el mensual otra. ¿Vale? Tenemos que aprender a diferenciar en qué time frame nos encontramos. Y por eso es muy importante empezar por el gráfico semanal. Porque si no empezamos con el gráfico semanal es un desastre todo. Entonces podemos afirmar, así ya con un análisis un poco de golpe de vista, ¿vale? Con nuestros indicadores ya configurados y demás, podemos asegurar que estamos en una tendencia de largo plazo alcista, porque tiene máximos y mínimos crecientes, pero que en el medio plazo o en el corto plazo estamos en una tendencia bajista. Es compatible, ¿no? Porque todas las tendencias bajistas tienen correcciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una tendencia alcista de largo plazo, para que se produzca esa corrección, nosotros necesitamos una tendencia de medio plazo bajista. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? ¿Vale? Entonces decimos activo alcista de largo plazo que está sufriendo en el medio plazo con esta caída. Y eso te lo marca muy bien la media. Cada ciclo que se va produciendo en el mercado te lo va marcando muy bien la media. Entonces, si veis que la media está girada a la baja, pero el gráfico es alcista en el semanal, ya está. Decís, bueno, pues en el medio plazo, cuidado con este activo que puede sufrir, ¿no? Vale. Con esta información que tenemos, os he dicho que yo utilizo 2 indicadores y medio. El medio no lo tengo nunca en pantalla. Es un Mac. Yo os lo voy a explicar luego. ¿Vale? Un poco más adelante os lo voy a explicar cuándo utilizo el Mac. Porque yo no lo utilizo, digamos, como está por ahí escrito en los libros o en los seminarios o ponentes que dan lecciones del Mac. Yo únicamente el Mac lo utilizo para mirar si hay divergencias en los gráficos. No lo utilizo, digamos, en mi metodología diaria. Esto sí lo utilizo en mi metodología diaria, la media y el indicador de volumen, porque la media te hace de resistencia espectacularmente bien o de soporte espectacularmente bien. Fijaros, veis aquí la media se empieza a girar y te va ejerciendo de resistencia hasta que se acaba la tendencia bajista y sigue para adelante. ¿Veis cómo luego actúa aquí de soporte, aunque luego se caiga? Pero ahí veis cómo para el precio. Fijaros. Cada vez que toca la media más o menos, el precio se cae. Entonces es un indicador muy bueno para calcular resistencias y soportes dinámicamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir lo de dinámicamente? Pues que se va moviendo, ¿vale? Porque podemos tener soportes y resistencias fijos
y dinámicos. Los dinámicos son los que te ofrecen una media. Te va dando puntos según se va moviendo el gráfico, porque os he dicho que está referenciado a los últimos 30 periodos semanales esta media, te coge las últimas 30 semanas para calcular esa línea. Entonces esto, a medida que va pasando cada semana, se va moviendo, arriba o abajo. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos configurado el gráfico, con mis indicadores, el de volumen, la media, y así es como debería de ser, bueno, como lo hago yo, la plantilla que tenemos para empezar a analizar gráficos. Bueno, esto está bien la plantilla para hacer nuestros análisis, pero esto sigue siendo un caos, porque no sé ni por dónde empezar. Vale, ¿qué herramienta utilizo yo para desentrañar un poco los secretos del gráfico? Pues ellos siempre se ríen de mí muchas veces, ¿no? Cuando digo, es que a mí el gráfico me habla, ¿no? Que parece que estoy loco. Pero no, el gráfico te da mucha información. Andrés, luego comentamos todas las dudas. Escribírmelas y luego las comentamos, ¿vale? Aunque no os conteste ahora, luego os contesto. Dedicamos 15 o 20 minutos al final y os contesto todo. Cuando digo, es que el gráfico me habla, se ríe todo el mundo, ¿no? Cuando digo esta frase siempre. Es que es cierto, es que te transmite mucha información. Te dice cuándo va a corregir, cuándo mejora, cuándo se reestructura un ciclo bajista a uno alcista, cuándo entra esos volúmenes que nos van a ayudar a identificar la tendencia, cuáles son los posibles puntos de parada. Yo es que no necesito nada más. Pero bueno, si lo complementáis con otras herramientas, con el análisis fundamental, va a ser mucho mejor. Porque vais a pasar como un filtro de calidad a las acciones, ¿no? Pues, por ejemplo, que tenga mucho crecimiento, que tenga poca deuda, por ejemplo, que dé dividendo y demás, todas estas cosas que os explican. Bueno, pues yo para desentrañar un poquito la tendencia, ¿qué utilizo? Mi FIBO. El FIBO, tenemos que calcular el ciclo dominante del mercado. Vale, ¿qué es este concepto? Tenemos que calcular el ciclo que lleva la voz cantante del mercado. Por eso os he dicho al principio que es muy importante poner el gráfico semanal. Porque el gráfico semanal es el que te va a decir qué ciclo tiene la fuerza de largo plazo. Y yo para calcular el ciclo dominante del mercado necesito la herramienta de FIBO. Vale, esta herramienta de FIBO la tengo modificada, ¿vale? Porque yo las formaciones que hay de impulsos Fibonacci clásicos, pues bueno, yo con el tiempo lo he ido modificando y he ido mejorando esos impulsos clásicos, ¿vale? Y ahora yo pues bueno, opero directamente con mi herramienta Fibo, que es un sistema de Fibonacci desarrollado por mí, en base a los impulsos Fibonacci clásicos. Entonces, bueno, esto tiene modificaciones y tiene reglas diferentes a los impulsos clásicos que lo hace más fiable y los puntos de salida son mucho más fiables que los clásicos. Vale, esta metodología, bueno, los alumnos que están pues, tardan como 5 o 6 meses en dominarla. Es compleja, no os voy a engañar, es una herramienta compleja, pero nos va a decir cuál es el ciclo dominante del mercado. Vale. Entonces, os voy a poner para que podáis replicarla cuáles son los retrocesos. Vale, yo tengo marcado 38.2, 50, 61.8 y por arriba, ¿vale? Que es este de aquí y este de aquí, son los objetivos que nos va a dar de largo plazo. Hacia dónde va el mercado a largo plazo. Que dependiendo de la anchura que tenga el FIBO, los objetivos van a variar. ¿Vale? Entonces le tenéis que marcar el 61.18, pero con el 1 delante, el 2 con 61.8 y el 2. ¿Vale? Cada Fibonacci, cada impulso Fibonacci que se active, te va a dar 3 objetivos. Luego hablaré de esos 3 objetivos. Pero claro, si tú los marcas directamente desde aquí, te van a salir por la parte de abajo. Porque esto, claro, empieza desde el 0 y te va sumando para abajo. Entonces le tenéis que dar aquí. Ahora, ¿veis? Porque si los marcáis directamente, os va a salir por la parte de abajo.
Claro, no podemos calcular un objetivo Fibonacci alcista y que me dé los objetivos por la parte de abajo. Entonces le tenéis que marcar aquí a revertir, ¿vale? Para que os salga en la parte de arriba. Esto lo podéis utilizar también con activos bajistas, ¿vale? Pero vais a tener más probabilidades de ganar dinero con activos alcistas que con activos bajistas. Y los costes de financiación que van a tener los activos bajistas van a ser infinitamente superiores a los activos alcistas, ¿vale? Entonces, en la medida de lo posible, y os lo digo de verdad, que las tendencias bajistas son muy difíciles de operar, muy, muy complicadas. En la medida posible, centraros en buscar activos alcistas, que los hay. Y lo único que tenéis que tener paciencia es esperar una corrección y no operar a lo loco. Vale, pues nada. La configuración de esto es esto solo, ¿vale? No hay que tocar nada más. Únicamente asegurad aquí herramientas revertir. Vale. Veis que yo, cada vez que muevo el FIBO, dependiendo de la anchura que hay, te va a dar unos objetivos totalmente diferentes. Ok. Entonces, bueno, aquí ya entra la complejidad de calcular el FIBO, ¿vale? Porque tenemos que calcular el punto de anclaje. Esto no lo puedo explicar porque os digo que es una formación de 4 o 5 meses, dominar el FIBO, ¿vale? Entonces, os voy a explicar los puntos claves donde nos tenemos que fijar. Pero nosotros tenemos que calcular el ciclo dominante del mercado. En este caso, en el de Merck, el ciclo dominante del mercado empieza aquí. ¿Vale? ¿Veis que aquí empieza una tendencia nueva? Vale. Pues el ciclo dominante del mercado es este. Eso es como se explicaba antes. Estamos dentro de una tendencia de largo plazo alcista y estamos en un ciclo de medio plazo bajista. Pero claro, como yo me quiero incorporar en activos que sean muy, muy, muy fuertes, yo tengo que esperar una corrección. ¿Vale? Pues una vez que tenemos calculado nuestro ciclo FIBO, si nos fijamos aquí, entre el 38,2, que son los 80, en este caso, punto de gráfico 85,91, y el 61,8, que son los niveles que os he dicho, que yo marco el 38,2, el 50 y el 68,1, nos va a dar aquí un rectangulito, una zona. Bueno, esto es lo que llamo yo zona óptima de operativa. Yo, con mi sistema, lo que voy a buscar son zonas óptimas. ¿Y cuál es la zona óptima? Pues la zona comprendida el 38,2 y el 61,8 del ciclo dominante del mercado. El ciclo dominante del mercado es este. ¿Vale? Y aquí tengo mi zona para operar. No opero aquí cuando se va vertical o opero aquí por lo que sea. No. Por eso pierde la mayoría de las personas. Porque tened en cuenta que, según ha enseñado quien sea, ¿no? Estamos acostumbrados a acción-reacción. No os ha pasado muchas veces, pues a mí me pasaba mucho al principio, que veía un activo y subía un 5, un 6% y digo, va, lo voy a comprar. Claro, yo veía aquí, por ejemplo, esta subida vertical y digo, va, pues lo voy a comprar aquí. Y luego pues, te venía una corrección. Y decía, joder, nunca acierto, nunca estoy fallando siempre. Claro, porque estás operando en zonas que no son operativas. Estás operando en zonas de que el 90% de los traders pierden dinero. No se operan los máximos nunca, aunque sean acciones buenísimas. Por ejemplo, Nvidia lleva subiendo ¿cuánto? 5, 3, 4 años, lo que sea, ¿no? Pero no se opera. Tienes que tener paciencia y esperar una corrección. Así operan los profesionales. Cuando el mercado corrige es cuando te posicionas dentro del mercado. ¿Que se te escapó la oportunidad? Pues tienes que ser lo suficientemente disciplinado para esperar una caída de estas características y que entre en nuestro cuadrado, en nuestro rectángulo de operativa, que es lo que le llamé la zona óptima de operación. ¿Por qué? Porque operando en la zona óptima, las probabilidades de que te salga una operación bien se multiplican por 10. ¿Vale? Estos son datos que he ido testeando a lo largo del tiempo. Si tú operas aquí,
tienes muy pocas probabilidades de perder dinero. Créeme. Si operas en cualquier sitio del gráfico, vas a perder dinero. ¿Por qué? Porque hay que calcular el riesgo y hay que poner un stop. Hay mucha gente que es contraria al stop, pero a mí me ha salvado la vida los stop. A mí no me importa que me salte un stop. Calculo el riesgo de esa operación del 1% de la cuenta. No pasa nada. Yo el 1% de la cuenta lo arriesgo en cada trade. Si me sale mal, pues bueno, pues pierdo el 1% de mi cuenta. Pero es que muchas veces te salva de una quema de un 20 o un 30% de pérdida. Entonces, bueno, yo defiendo los stop. Hay gente que no. Digo, bueno, pues si estás dispuesto a perder un 20% de lo que hayas invertido, perfecto. Yo no, yo voy a perder el 1%. Vale, pues una vez que tenemos localizado activos de estas características, ¿dónde interviene? ¿Qué hacemos ahora, no? Fijaros ya cómo hemos desentrañado un poquito el gráfico, ¿no? Vamos a hacer el repaso. A mí me gusta mucho repasar para que se os vaya quedando el concepto que hay que buscar. Primero, ponemos la plantilla, como os he explicado, buscamos en el gráfico semanal el ciclo dominante del mercado, lo seleccionamos con nuestra herramienta FIBO, esperamos que el precio entre en la zona óptima y aquí es cuando utilizamos ya el análisis técnico, no antes. Yo no lo he mencionado hasta que el activo esté en la zona óptima. Vale, pues aquí ya pasamos al gráfico diario, ¿vale? Porque ya hemos visto cuál es la zona óptima del ciclo dominante del mercado y ahora ya sí puedo buscar un punto de entrada. Porque aquí se confunde el concepto. Cuando explico esto de la zona óptima, se piensan que en el momento que un gráfico, un activo entre dentro de la zona óptima hay que comprar ya. No, porque esto puede seguir cayendo. Esto puede seguir cayendo y hay muchos activos que rompen la zona óptima. Yo esos activos ya, una vez que me rompen la zona óptima, los considero débiles. Yo en esos activos ya no me fijo. Pero esto puede seguir cayendo. Porque no soy adivino. No sé si se va a frenar ahí o no. No soy adivino. Tengo que tener un sistema. Entonces, aquí ya entra en mi zona morada, en mi zona óptima, el análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Pues lo que vulgarmente se llama las figuras chartistas. ¿Cuáles son las figuras chartistas? Un doble suelo, ¿no? Dos mínimos en la misma zona y cuando rompe el máximo, activa un suelo. Por eso os he dicho que en la zona óptima hay que buscar suelos. Y la única herramienta que te permite dar suelos es el análisis técnico. ¿Qué más? Cuñas, ¿no? Una cuña bajista, ¿no? Que te dé un punto de entrada cuando se activa. Bueno, pues todas las estructuras de análisis está un poco mal pintada, pero bueno. Sería así la cuña, ¿vale? Y esto cuando te lo rompa para arriba y tienes tu punto de entrada. Con tu stop. Lo bueno de esto es que te da un stop. Esto es lo bueno, que el análisis técnico te da un stop. No me tengo que preocupar ya de nada. Si es que todas las herramientas que vamos utilizando hay que aprenderlas, porque, a ver, no es fácil aprender todo el sistema completo, pero te van dando puntos de entrada y stop dentro del mercado. Por ejemplo, una cuña se activa aquí cuando rompe el máximo anterior y se pone en el mínimo. ¿Qué más? Hay estructuras ahí, pues rectángulos, ¿no? Que los rectángulos es una zona lateral y cuando rompe por arriba, pues también te hace un suelo. Estos son figuras chartistas todo. ¿Vale? Y cuando rompe por arriba, pues aquí tienes tu punto de entrada con tu stop aquí. ¿Qué más? Los triángulos, ¿no? Son figuras de consolidación que no rompen los máximos y mínimos y se van concentrando cada vez más en un punto. ¿Vale? Los triángulos, si lo vemos en la zona óptima, pues lo podemos operar. Y en el momento que nos rompa para arriba, eso sí, solamente estructuras alcistas. Estoy hablando de suelo, no estoy hablando de techos. Porque hay estructuras de estas que pueden actuar como techo o como suelo.
Pero como estoy buscando alinearme con la tendencia de largo plazo, pues yo en mi zona óptima tengo que buscar un suelo. Es sencillo, tengo que buscar un suelo, no tengo que buscar nada. No tengo que ponerme corto, nada. Porque me quiero alinear con el ciclo de largo plazo. Y eso es lo que tenemos que buscar aquí. En el momento que entra la zona óptima, tenemos que buscar aquí un suelo. Vale. Cuando ya tenemos encontrado el suelo, pues nos va a dar aquí un punto de entrada y un stop. Y lo respetamos. ¿Vale? Yo hasta el año pasado pues lo utilizaba así esto. Entonces observé que hay muchas veces en las correcciones que no hay suelos. Entonces dije, es que me da mucha rabia porque claro, yo llevo esperando aquí, imagínate estación, ¿no? Llevo esperando desde junio del 24 con mi paciencia que os he hablado, que hasta que no entre en la zona óptima no operas. Claro, llevo aquí un año esperando y a lo mejor pues, no me hace ninguna estructura de suelo, porque pasa bastante, ¿no? Entonces, hasta el año pasado, porque lo desarrollé un sistema nuevo, para en aquellos casos de que en esa corrección dentro de la zona óptima no hubiese un suelo, desarrollé, que es un sistema único mío, desarrollé el sistema de finalización de tendencias. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Es un sistema que me dice cuando el ciclo bajista finaliza. ¿Vale? Es otra formación que dura 2 meses también, ¿vale? Pero claro, es que muchas veces no había puntos de entrada aquí. No había puntos de entrada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desarrollar un sistema que me diga cuando ese ciclo bajista perdió la fuerza y el activo se esté desarrollando con una tendencia alcista para alinearme con la tendencia principal. Vale, pues o si queréis os digo el sistema de finalización de tendencias. Este ciclo bajista finalizaría si rompe los 86. Os lo digo así, aunque no se explique porque os digo que es una formación larga. Y el stop estaría aquí abajo. Ese ciclo bajista si rompe los 86 finalizaría. ¿Vale? Entonces yo ya tengo mis puntos de entrada y así lo hago con todas las acciones. Vamos a borrar esto un poco porque esto, claro, esto es el punto de entrada de la acción. Con estos sistemas de análisis técnico, de tendencia, de todo esto que os he explicado, nos va a dar el punto de entrada y el stop. Pero claro, una vez que ya estamos dentro del mercado, ¿qué hacemos? ¿Qué plan tenemos? Bueno, antes de explicaros eso, os voy a explicar el MAC, que se me había olvidado comentarlo. Vale, os he dicho yo que utilizo 2 indicadores y medio, ¿vale? Porque el MAC lo utilizo en ocasiones contadas. El MAC únicamente lo utilizo para las divergencias. La divergencia es un suelo o un techo, ¿vale? Dentro del análisis técnico tenemos lo que son las divergencias, que digamos que es como un poco aparte, ¿no? de las figuras chartistas. Bueno, pues yo utilizo mi MAC para localizar esas divergencias, porque eso me sirve de suelo también. Y las divergencias tienen un 80% de posibilidades de cumplirse y se pueden operar en contra de la tendencia. Lo bueno que tienen que son tan potentes y tan fiables que se pueden operar en contra de la tendencia. ¿Qué es una divergencia? Os lo explico. Y cómo utilizo el MAC, ¿vale? Para que yo ya no utilizo más indicadores. Una divergencia es cuando el precio hace un nuevo mínimo, pero el MAC no. ¿Vale? Cuando el precio hace un nuevo mínimo, rompe el mínimo anterior, pero el MAC no me rompe esta zona de aquí, no me hace un nuevo mínimo. ¿Vale? Cuando localicéis eso, estad muy atentos a los activos
porque pueden dar una señal de suelo muy potente. Pero esto no se opera porque únicamente esto caiga, porque tú no sabes hasta dónde va a caer, porque el 90% de las personas operan más las divergencias. No, aquí no hay ni una divergencia, hay una posible divergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos que rompa el máximo anterior para que esa divergencia se materialice. Si no rompe esa divergencia el máximo anterior, no hay nada. ¿Vale? Pues muchas veces dicen, no, aquí hay una divergencia. No, hay que hablar con propiedad. Eso no es una divergencia, eso es una posible divergencia. Porque hasta que no rompa el máximo anterior dentro de estos mínimos, no hay divergencias. Y en el momento que mides la anchura, te da el objetivo. ¿Vale? Pues mirad, en este caso, todavía no se ha producido. Os he puesto este ejemplo porque es el que estoy vigilando yo estos días, porque puede hacer un suelo muy bueno. Divergencia, divergencia, si rompe este máximo de los 86, nos proyectaría un objetivo alcista hasta los 98,56. ¿Vale? Este es nuestro suelo. Vale, vamos a quitar el MAC y tal. Yo ya no utilizo más indicadores. No me aportan nada. Porque me hacéis mucho la pregunta, ¿pero no utilizas más? No, no es necesario. He utilizado millones de indicadores y no me aportan nada en la operativa. Según la tengo estructurada, a lo mejor para otra persona le puede venir bien las bandas de Bollinger, por ejemplo. Para mi sistema no me hace falta nada más. Pues fijaros, ya tenemos todos los ingredientes para una acción que lo puede llegar a hacer bien en el futuro. Pero claro, ¿cuál es el punto clave? Os he dicho que tiene una divergencia, que ya te da un punto de entrada y un punto de stop, y el sistema de finalización de tendencias, que te da un punto de entrada al mercado con un stop. ¿Vale? Ya tenemos el siguiente pasito, que es posicionarnos dentro de una acción, que sea alcista, que esté en la zona óptima, que nos haga un suelo. Y luego ya el siguiente paso, ¿cuál es? El paso de salirnos del gráfico. Ahí, aquí es donde viene ya lo complicado. ¿Cómo nos salimos de un activo? Esto es lo más difícil, porque lo que hemos comentado ahora es aplicar la metodología tal cual. Pero aquí ya sí que entra la interpretación un poco. Mi idea, ¿vale? Yo, como lo tengo estructurado en mi mente, lo que pasa es que luego el plan se puede torcer. Fijaros, mi idea es comprar en la zona óptima. Esta es la idea principal, ¿vale? Que luego se puede torcer, porque os lo voy a explicar luego a continuación, porque se puede torcer un plan. Pero mi idea es comprar aquí. Mi operativa es muy tranquila, estáis viendo. Yo no hago scalping, no hago chorradas de operaciones de un minuto y demás, porque es una pérdida de dinero. Es muy complicado ganar en un gráfico de un minuto. Es muy complicado, creedme. Entonces yo es una operativa muy tranquila. Voy acumulando acciones dentro de mi cartera y deja rentabilidades espectacularmente buenas. Entonces mi idea es posicionarme aquí con el suelo que haya. Recalco lo del suelo, ¿vale? Porque no por entrar en la zona óptima hay que comprar. Y mi idea es entrar aquí con el stop aquí y dejar correr el precio con su tendencia hasta que me active el FIBO, ¿vale? ¿Cuándo se me activa un FIBO? Cuando rompe el máximo comprendido entre el máximo y la zona óptima. Ahí se activaría un impulso FIBO. Y en el momento que se rompe ese máximo, nos genera 3 objetivos. ¿Vale? Entonces mi idea es comprar aquí y salirme aquí o aquí dependiendo de las condiciones del mercado. O aguantar hasta el FIBO máximo. Pero el FIBO máximo es menos fiable de que se cumpla, ¿vale? Este objetivo y este es fácil de que se cumpla. El verde es bastante más complicado, ¿vale? Que se cumpla. Fijaros donde las rentabilidades brutales que te puede dar un trade en la zona óptima. Yo compro aquí con el stop ahí, que es un 13%,
para intentar buscar un 142%. Esa es mi idea. Incluso se puede ir a más, pero la idea es esa. Y la idea que tenéis que tener es ir a largo plazo. Donde se hace el dinero de verdad es en el largo plazo. Ahí se hace mucho dinero. En el corto plazo, bueno, aunque os intenten meter cosas de que te vas a hacer millonario haciendo scalping y demás, creedme que el 90% va a perder el dinero. Hay gente muy poco buena. Y además, a nivel mental, el scalping te fríe el cerebro. Y acabas mal, ¿eh? Yo lo tuve que dejar porque para mí era una locura de estrés, no dormir por las noches. Con esto yo duermo tranquilamente. Es muy importante el dormir y no estar preocupado. Tú entras aquí y lo dejas correr y sabes que tienes una buena acción de largo plazo, que está corrigiendo. Todos estos conceptos, porque estos son acciones de lo más fuerte que hay en el mercado. Aunque tengan una mala racha en el medio plazo, pero en el largo plazo son muy poderosas. Entonces esa es la idea, comprar la zona óptima y deshacer las posiciones aquí o aquí. El plan se puede torcer, evidentemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, sí, el mercado sigue subiendo, pero aquí te hace un techo. Puede ser, a mí me ha pasado en varias operativas. Puede ser que el precio suba y el mercado te haga un techo. Pues, ¿qué tengo que hacer? Esto se va aprendiendo con la experiencia, ¿eh? Esto ya es más complejo, saber el punto de salida es más complejo. Pero imagínate, yo entré aquí y tengo aquí mi stop, pues cojo mi stop desde aquí y lo subo aquí y gano un 30%. Entonces, mi plan es irme a por los objetivos FIBOS que genera el ciclo dominante del mercado, pero soy consciente de que el plan se puede torcer por el camino. Porque ya os he dicho que no somos adivinos, no sabemos qué va a hacer la acción. Lo puede hacer extremadamente bien o no. Entonces tenemos que estar preparados. Si vemos un obstáculo en el camino, nos salimos y buscamos otra acción. Con el dinero ese que hemos invertido aquí, lo tenemos en liquidez y cuando haya otra operativa buena dentro del mercado, entramos de nuevo. Y así constantemente. Y creedme que, bueno, las rentabilidades de estos años, no hemos, quitando hace 3 años cuando empecé con la academia, que cayeron las bolsas un menos 20%, tuvo un 3% de rentabilidad. Siguiente año fue un 16% y el año pasado casi un 11%, ¿no? Y este año vamos muy bien, vamos como un 10% de rentabilidad ya. Y aplicando esto que os estoy contando, no hay más secretos. Fijaros, alguna operativa que hemos hecho, la hemos hecho en Ferrari ese año, que os estoy hablando de rentabilidades muy buenas. Fijaros, esto lo hemos operado. Gráfico semanal, os he dicho siempre. Bueno, ahí es una clase que tengo que dar. Esta operación de Ferrari la hicimos hace ya un tiempo. Fíjate que tengo marcado todavía el objetivo aquí, ¿eh? Aquí este ciclo bajista finalizó y luego tenía aquí una especie de canal, que también es un suelo, un canal. Pues aquí entramos en Ferrari en el 2022 y cerramos el trade aquí. Fíjate que todavía tengo los objetivos hasta marcados. Esto es un ejemplo para que veáis la potencia de esto. Y esto lo han hecho los alumnos que han estado conmigo en el Trader Pro y demás. Han estado. Arriesgamos un 5% y tuvimos un 55% en Ferrari. Bueno, luego es verdad que fue subiendo mucho más todavía. Y bueno, pues ahora la estamos vigilando de nuevo, porque por ejemplo Ferrari, a ver, a ver, a ver si se pone el FIBO. Vale. Ahora Ferrari tiene aquí una nueva zona óptima. Estamos esperando buenas entradas para aprovechar Ferrari también. Esto lo digo a modo de complemento. Bueno, no sé si tenéis alguna duda respecto a cómo se elabora el sistema y demás.
A ver, no os voy a engañar, es un poco complejo aprender todo, porque os he hecho los pasos muy resumidos, pero cada paso son 3, 4 meses de formación cada pasito. Dependiendo de la gente, pues algunos que tardan más, algunos que tardan menos. Si queréis ver alguna acción o lo que sea, la miramos, ¿vale?